el ciclo vida habla un poco de esos errores que realmente dan vida a la arquitectura. Hoy tenemos al primero de ellos, que es materializar el exterior, que bueno, una plaza o algo exterior puede cambiar mucho con un pequeño cambio de material o ponerle simplemente pues algo que haga que la gente vaya, se reúna y le dé un poco de vida. Entonces, os presento a Escalar, el primer invitado, que muchísimas gracias de verdad por venir. Que Escalar es un estudio de arquitectura fundado en 2015 por Alejandro y Rubén, que tenemos aquí presente hoy, en Alicante, España. Su enfoque se basa en una visión radical de la arquitectura, buscando soluciones innovadoras y sostenibles que respeten tanto las raíces como el futuro. Los fundadores, tras formarse aquí en España y trabajar en Rotterdam, regresaron a Alicante tras estar formándose para iniciar su propio estudio. Desde entonces han desarrollado proyectos a nivel internacional, abarcando desde grandes infraestructuras hasta pequeños detalles de diseño. Como ha dicho mi compañera, pues esos pequeños materiales en plazas que pueden dar vida a la ciudad. Escalar se compromete con la calidad y la sostenibilidad en todos sus proyectos. Su equipo joven y multidisciplinario ofrece soluciones personalizadas, combinando lo mejor de la técnica y la tradición. La eficiencia, la optimización de recursos y la reducción de la huella ecológica son los pilares fundamentales de su trabajo. Los proyectos de Escalar abarcan una amplia gama, desde arquitectura y urbanismo hasta diseños de interiores y paisajismo. La firma se destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes escalas y contextos, siempre buscando generar espacios únicos y significativos. Tal como ha dicho mi compañera, un pequeño detalle puede cambiar el espacio. En resumen, Escalar es un estudio de arquitectura que se caracteriza por su visión innovadora, su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para ofrecer soluciones personalizadas a cada proyecto. Su trayectoria demuestra su capacidad para abordar desafíos complejos y generar espacios que inspiran y transforman. Bueno, y ahora le damos la palabra a nuestro invitado Rubén. ¿Me oís bien? Sí. Uy. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Rubén, yo vengo representando a Escalar, pero Escalar es mucho más que yo, es mi socio Alejandro, es toda la gente que ha pasado por nuestra oficina y ha dejado su huella en los proyectos, nos ha ayudado a crecer, y la gente que lo forma hoy. Hay un equipo maravilloso de arquitectos, de arquitectas sobre todo, con Mercedes, con Silvia, con Julia, con Eva, con Erika y con más gente que ha pasado, así como colaboradores con los que solemos trabajar, porque no hacemos todo solos, trabajamos con ingenieros de caminos, trabajamos con paisajistas, con ingenieros de instalaciones, con arqueólogos y, en definitiva, con la gente que solemos necesitar para poder dar un enfoque correcto y amplio a cada reto que afrontamos. Así que, bueno, todo lo que vais a ver forma parte del esfuerzo de muchísima gente y siempre me gusta decirlo, ¿vale? Cuando hablo de nuestro trabajo. Voy a empezar esta presentación. La tenía, aquí. Bueno, le he querido dar un pequeño enfoque porque hablando con ellas pues me comentaron esta orientación de este ciclo sobre, como han adelantado, hablar un poco de materiales, de colores, de geometrías, especialmente enfocados al espacio público, en los que esos pequeños detalles, esos pequeños gestos pueden llegar a hacer que un proyecto sea un poco diferencial. Y haré un recorrido, voy a intentar no ser muy abstracto, voy a intentar ser práctico, pero si después tenéis algunas preguntas sobre cosas un poco más metafísicas o sobre procesos o sobre conceptos que subyacen, podemos hablar de lo que queráis. Lo he enfocado así porque es lo que yo más disfrutaba cuando recibía una conferencia, que era una visión un poco más práctica y más cercana a la realidad de una disciplina de arquitecto y lo que yo recuerdo mucho, ¿no? Y quería trasladaroslo así.
En el orden en el que voy a contar los proyectos no es cronológico, pero sí que podréis extraer, conforme vayamos avanzando, cómo se van hilando o cómo algunos conceptos empiezan a brotar y van reforzándose después o van transformándose, pero de alguna manera lo que os quiero contar con esto de lecturas con escala es que esos proyectos que hacemos, sea una vivienda o sea un proyecto de espacio público, claro, cada uno nos deja una complejidad mayor o menor, ¿no? Y nos deja una libertad diferente, pero lo que intentamos es que en todas sus escalas podamos tener una lectura de algo que nos traslade contenido y que nos traslade un significado y nos aporte algo, que sea interesante llegar a un espacio público y comprenderlo desde su visión global, desde su visión general, a acercarte y sentarte en un banco o ver un bordillo y ver que ahí también hay un detalle o que ahí también hay un contenido que está asociado a todo y que te acaba de dar esa sensación de proyecto completo, tanto a la escala de tu mano como a la escala de tus ojos. Esto es lo que es como una imagen que intenta trasladar lo que os acabo de contar. Como en un examen de oftalmológico empiezas a observar esos símbolos, esas letras a un tamaño y también los observas a otro tamaño y cada uno tiene una complejidad y una dificultad diferente. Me recuerda mucho a un documental que grabaron Charles y Ray Eames. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo veáis. Es muy sencillo, sobre todo, aunque a lo mejor hoy en día nos sorprenda por el alcance que tenemos hoy de conocimiento, de disponibilidad de fotos aéreas o de fotos científicas, de microfotografía. Miradlo en el contexto en la época en la que se creó. Este documental habla del poder de las potencias del 10, ¿no? De cómo la escala de 10 elevado a menos 5 o de 10 elevado a 5 en cuanto a dimensiones cambia todo, ¿no? Cambia desde ver una célula en la mano de alguien a estar observando una ciudad, el planeta o la galaxia en pocos escalones, y que todo eso va ligado de alguna manera. Bueno, yo me había abierto el Google Earth, pero he guardado algunas capturas. Si después alguien no se ubica en algo, podemos usarlo. Voy a empezar con este proyecto, que es uno de los últimos que hicimos, que para nosotros fue un auténtico desafío, como un estudio pequeño que somos, pero le pusimos un cariño atroz y le dedicamos una energía inmensa. Es seguramente el proyecto más ambicioso que se ha licitado en Alicante, probablemente en los últimos 15 años seguro, y a nivel de ciudad intenta resolver algo que se ha intentado ya en 3 proyectos distintos, en 3 emplazamientos distintos y nunca se ha resuelto. No lo ganamos. Os voy a contar cosas que hemos extraído y trabajos que hemos hecho. Algunos se han ejecutado y otros no. El proyecto lo que planteaba era hacer un centro de congresos bastante grande, con 2 salas muy grandes, con salas pequeñas, con un edificio de oficinas para la Diputación. Y esto lleva dando vueltas mucho tiempo por la ciudad de Alicante en distintos emplazamientos, siempre con mucha polémica. Y se va a otro sitio que no deja de ser polémico, que es el frente marítimo de la ciudad, en un frente portuario, en esta zona. Este trocito de aquí y este antiguo muelle, que ya no tiene tanto uso. Y en ese lugar, en un puerto que cada vez le está pasando lo que a muchos puertos, que se está desplazando el puerto más industrial, más comercial hacia el exterior, por el calado de los barcos, por la operativa de los contenedores y las dársenas interiores y los muelles se están quedando, pues, algunos para el ocio, para pequeños barcos recreativos y otros desconocidos, prácticamente abandonados. Y ahí la ciudad tiene un gran reto porque el puerto ha ido creciendo mucho y el mar, justo delante del centro de la ciudad, se está despegando y se está alejando. Y nosotros tratamos de resolver este proyecto también desde diferentes escalas, desde la escala urbana, de acercar a la ciudad y conectarla, desde la propia escala del programa del edificio,
y sobre todo la voluntad de crear un lugar que tuviera un significado y un contenido en un entorno bastante hostil, porque es un entorno en el que lo único que tienes es el sol pegando de frente todo el día, totalmente orientado al sur, sin ningún tipo de protección, el mar ya muy cerca de la bocana, no tiene oleaje, pero es una lámina de agua también hostil, y un espacio que entre este recinto y la ciudad que no es nada agradable para el peatón o para el usuario. Contemplando que iba a ser un centro de congresos y que a lo mejor habría, no sé, 20 congresos al año en Alicante, y la huella que tenía este edificio, quisimos regalarle a la ciudad un trozo de espacio público de interés. Y por ello planteamos un proyecto en el que se entremezclara ese espacio público con las cubiertas del edificio y fuera construyendo un paseo tridimensional que configurara un nuevo hito en el frente marítimo de la ciudad. Y para crearlo buscamos una mitología o un yacimiento de base para crear algo en un lugar donde no hay referencias y donde no hay apenas algo a lo que agarrarnos. Alicante, cuando se crea y cuando se funda la ciudad, en los orígenes toponímicos de Acraleuca o de Leucentum, hablan siempre de rocas blancas. Y esto es porque lo que destaca en esa zona de la costa, después de venir de un llano inmenso que es el de la Vega Baja, es que empiezan a aflorar montañas de roca caliza, y que antes de que, en la época en la que la navegación se hacía, en la época islámica, en la época romana, se hacía de una manera ocular y tenías que reconocer la costa, usaban estos hitos para ubicarse. Y realmente en toda nuestra provincia, a partir de Alicante hacia el norte, lo que destacan son estas formaciones rocosas. Y lo que más destaca de Alicante es su castillo. Entonces, estuvimos trabajando sobre ese concepto de rocas calizas, costeras, de esas elevaciones, de lo importante que eran para la navegación, y estamos en un puerto. Todo empezaba a atarse. Y encima del puerto de Alicante se construyó con roca extraída justo de la Sierra de San Julián, que es la estribación del Monte Benacantil, donde está el castillo, y que además se ve en pleno frente marítimo esa roca cortada, que se ha quedado ya como un testigo urbano, y esa roca se fue extrayendo, se fue trasladando al puerto, se fue virtiendo, y hoy en día las escolleras, los cantiles de los muelles, todo está formado con esa roca. De hecho, los edificios antiguos de Alicante están todos construidos con esa misma piedra. Y quisimos hacerle una piel y un paseo de roca caliza, capaz de dialogar y hablar, sobre todo desde la costa, desde esa visión costera, con el castillo y con nuestra Serra Grosa y con la Sierra de San Julián. Aquí podéis ver la propuesta en la que nosotros intentábamos resolver un fenómeno muy complicado, que es que aquí puede llegar a haber 5 o 6 mil personas que lleguen a la vez a un congreso, repartidas en 2 salas, en edificios de oficinas, etcétera, y que luego se tengan que volver a desalojar. No existe la posibilidad de crear un parking de 5.000 o de 6.000 plazas, no hay una red de transporte público adecuada para esto, y claramente tenía que resolverse con una afluencia peatonal desde el centro, con la posibilidad de tener una pequeña zona de autobuses y una zona de interconexión de aparcamientos subterráneos diversos que hay por la zona. Así que reordenamos toda la... No sé si aquí puedo hacer zoom. A ver, ahí, no puedo hacer zoom. Bueno, no pasa nada. Reordenamos todo el entorno portuario, que está formado por naves abandonadas y esperando que llegue alguna solución de cómo la ciudad va a resolver ese límite y ese borde, y planteamos un campus verde en el que se llegara de una manera supernatural al centro de congresos. No voy a contaros mucho más, os he explicado todo un poco, ¿no?, sobre esta propuesta de recrear las sensaciones que había en el puerto. Antes te podías acercar y ver los barcos entrar y salir y ver el trasiego de las mercancías, y permitir que la gente pueda volver a llegar
a encontrarse con eso, ¿no? Que es lo que ha hecho crecer Alicante y lo que le ha dado sentido. Bueno, este fue nuestro proyecto y además en esos espacios intersticiales que creábamos, que se creaban unas plazas cubiertas, unas zonas de sombra protegidas, que entregaran a la gente, incluso cuando el edificio estuviera cerrado, que entregaran espacios de calidad. Tratamos de recrear abstracciones de las formaciones rocosas más importantes de la Costa Blanca. La Costa Blanca es la costa de la provincia de Alicante y el auditorio es el auditorio de la Diputación de Alicante. Aunque estuviera en Alicante, queríamos hacer un homenaje a toda la provincia. Y hablamos de cuevas marinas muy famosas, de elevaciones como el Peñón de Faig, de los bordes tan característicos de los acantilados de la Marina Alta, etc. Y intentamos hacer una propuesta de una construcción que también estuviera asociada a las construcciones portuarias y a las propias construcciones de los barcos, de los cascos de los barcos. Bueno, termino con el centro de congresos y de estos elementos de plazas cubiertas, de enlazar la ciudad con ese espacio público y que el propio espacio público entrara y saliera del edificio. Todo este tipo de reflexiones, esto es lo que os decía antes, que son herencias de proyectos anteriores y seguramente semillas de proyectos futuros. Aquí podéis ver un poco, en la parte de arriba veis una pintura que se hizo a partir de un boceto que se tomó en un globo del Alicante amurallado. Y abajo veis un punto de vista similar que tomamos con dron, en el que podéis ver el impacto y la escala que tendría este edificio con un programa inmenso en primera línea del mar y en el que además tratamos de que no generara, en la medida de lo posible, que tuviera esas aperturas y esas plazas para intentar evitar que formara una barrera hacia las visuales del que puedan quedar de la ciudad al mar abierto. Voy a retroceder 10 años. En el 2014 ganamos un concurso, estábamos trabajando en Holanda, otros amigos estaban en otro sitio y nos presentamos a una licitación de un proyecto en Ecuador. Y la ganamos. Así que todos dejamos lo que estábamos haciendo y nos lanzamos a la aventura. Nos fuimos a un país desconocido, con una cultura desconocida, con materiales de construcción desconocidos, mano de obra totalmente diferente, una legislación distinta y a veces inexistente también, y sobre todo unos procesos y unas dinámicas que tuvimos que aprender y que descubrir. Allí en Ecuador pasaba que estaba todo centralizado en Quito. Quito es una ciudad muy grande que está a más de 3.000 metros de altura en la montaña y Ecuador es un país que, aunque es pequeñito, tiene unas regiones muy diferentes. Tiene una zona costera de playas infinitas, tiene montaña andina, tiene selva amazónica y tiene petróleo. Y el petróleo se exporta a través de una empresa pública que se llama Flopec, se exporta por el Pacífico con barcos y eso es un gran motor económico suyo. Pues la sede de Flopec estaba en Quito, a 3.500 metros de altura en la montaña, en un edificio de oficinas aleatorio y con gente que quizá no había visto nunca el mar, o si lo había visto, no había visto uno de los buques de Flopec jamás. En ese momento el gobierno estaba planteando una descentralización de sus administraciones y de sus empresas para distribuir un poco la riqueza y para optimizar un poco sus recursos. Y el puerto base de la flota petrolera estaba aquí, en Esmeraldas. Esmeraldas es una ciudad pequeñita, no sé si tenía 20 o 30.000 habitantes en ese momento, en una costa maravillosa, una costa con manglares, con montañas verdes que se caen al mar, un sitio donde la naturaleza rebosa vida. Pero el pueblo era una localidad pues muy deprimida, sin inversiones, pues podéis imaginaros, calles sin asfaltar, se les quemó el cuartel de bomberos, no tenía agua el cuartel de bomberos,
sitios realmente abandonados. Y principalmente su costa, que es lo primero que veis aquí, toda esta zona era un reducto portuario sin urbanizar y tenían una playa, que es esta, la playa de Las Palmas, que arrancaba aquí y se perdía en la montaña, se perdía hacia el sur, hacia la zona un poco más turística, que estaba totalmente contaminada y secuestrada. Era una playa, aquí lo podéis ver, esto es una foto aérea de antes. Era una playa que tenía pues, unos chamizos, unas infraviviendas, no había nada. Y nosotros, esto es la imagen del después. Y a nosotros lo que nos encargaron al principio fue hacerle un edificio lo más neutro posible a los funcionarios al lado del aeropuerto de Esmeraldas. Lo que pretendían era llegar con el avión el lunes desde Quito, un avión que durará media hora, porque la carretera es infernal, llegar, tener un apartamento por ahí, ir a trabajar y el viernes irse a Quito, y que la riqueza no se quedara ahí, que no generaran nada, simplemente como cumplir con una estrategia presidencial y ya está. Y nosotros, explorando la ciudad, descubrimos esta zona de la playa y tratamos de convencer al alcalde y a la empresa de que una oportunidad de una inversión así, una ciudad así, debía aprovecharla. Y lo bueno fue que les convencimos, que sacaron dinero, que expropiaron todas aquellas pues, pequeños chiringuitos de comida, discotecas, etcétera, y expropiaron todo el terreno y nos dejaron hacer un proyecto global de frente marítimo. Ese proyecto incluía la reurbanización de toda la avenida Kennedy, que es lo que hay aquí abajo, un edificio para restauración y ocio, que es este que tenéis aquí, todo el paseo marítimo, el edificio de oficinas de Flopec, que además iba a tener equipamientos públicos para la ciudad, como ludoteca, cine, etcétera, auditorio y zonas de deportes, y la regeneración de la playa, incluyendo equipamientos deportivos, pabellones, etcétera. Esto fue lo que se construyó y fue un proyecto inmenso de más de 50 millones de dólares. Unos compañeros se quedaron allí haciendo la dirección de obra, otros estuvimos aquí haciendo el apoyo, planos de proceso, etcétera. Tuvo muchísimo trabajo y muchísimos vaivenes. Y el proyecto arranca, en este caso, desde dos caminos, ¿no? Desde el liberar todo ese frente marítimo y abrirlo al mar para redescubrirlo, con lo cual tenemos que ubicar un edificio con un programa inmenso sin que constituya una barrera, y el atraer a la gente, dotarlo de contenido para que la gente quiera utilizarlo, para que la gente se anime a adueñarse de ese nuevo espacio público. Además, sabíamos que iba a traer aparejada una operación de revitalización de ese frente marítimo, en el que había edificios totalmente abandonados y que empezarían a rehabilitarse o incluso a construirse nuevos. Y después pretendían que pudiera continuar esta actuación cuando se pudiera hacia el antiguo puerto, hacia el puerto. Lo que pasa es que hubo una crisis con el precio del petróleo y la economía del país cambió. En este proyecto, cuando teníamos que trabajar, nos pedían una arquitectura europea, una arquitectura contemporánea, que evitara, que le diera una imagen moderna y actual y vanguardista a Esmeraldas, que la pudiera activar en comparación con ciudades que pudiera tener en el entorno, en la costa. Pues Guayaquil, por ejemplo, tiene edificios muy representativos, ¿no? Y aunque sea una ciudad de otra escala totalmente. Pero teníamos que trabajar desde si bien era un proyecto de mucho dinero, desde una economía de medios y de materiales importante. No podíamos dejar de pensar que estábamos en Ecuador, ¿no? Así que, bueno, pues llegamos a esto. Hicimos un edificio que eran dos puentes volados sobre unos podiums en los que está el programa Más Público,
y forman una plaza cubierta. En Ecuador el sol pega con justicia durante todo el año y generar zonas de sombra es fundamental, y de hecho esa plaza se ha convertido en el éxito de la ciudad, porque es el sitio donde se reúne la gente, tanto a nivel individual como en momentos organizados para fiestas y demás. Y es un edificio que es un edificio muy sencillo, de una estructura en cercha metálica que tiene una envolvente con una malla microperforada, una piel de una membrana sintética que lo que hace es tamizar el sol, permitiendo que desde las oficinas se pueda ver el mar y evitando que el edificio lo acabaran cerrando, porque sí que descubrimos que existe una anarquía total en el mantenimiento y en la conservación de los edificios, y que si no se prevén ciertas cuestiones, al día siguiente, pues si tú quieres una fachada de cristal, al día siguiente tiene persianas. Y en ese espacio público trabajamos con un gradiente de materiales muy sencillos, en el que intentamos darle mucha predominancia a la madera. Todo el pavimento del paseo está hecho con grés porcelánico de Castellón, por si os resulta curioso. Y como veis, trabajamos con una misma paleta de materiales, con fachadas de vidrio, estructuras metálicas, lonas tensadas. Esto es el edificio de los restaurantes, y estos son los pequeños rinconcitos para conversaciones, para puntos de encuentro que fuimos formando, y que luego estas pasarelas de madera se iban metiendo en la arena para ir a buscar los puestos de socorrismo, de vestuarios, etc. Nos pidieron también una zona de skate y diseñamos un skatepark que se hundía y que bajaba a buscar la playa con un hormigón amarillento que intentaba hacer de transición con la arena, y que esto se convirtió en un auténtico éxito para toda la juventud de Esmeraldas. Además, teníamos una pieza estrella que era un auditorio que se levantaba debajo del paseo y que formaba un graderío, que era esto. Lo que pasa que era, pues, 3 veces más grande. Y allí hubo un día que hubo una sabatina que eran, pues, el presidente, que en ese momento era Correa, salía los sábados por la mañana y estaba 4 horas hablando en la televisión y contestaba cosas, todo el mundo lo veía, y sobre todo todos los alcaldes y todos los gerentes de empresas públicas y demás. Y hubo un día, cuando teníamos el auditorio diseñado, que salió y dijo que me han pedido hacer un auditorio en tal ciudad, y basta ya, no puede haber tantos auditorios, no puede haber una política muy de la crisis de ese momento en España, ¿no? No puede ser que cada pueblo tenga un auditorio, que cada pueblo tenga una universidad o que cada pueblo tenga un aeropuerto. Se acabaron los auditorios, que nadie me vuelva a pedir un auditorio. ¿Qué pasó? Que teníamos los planes del auditorio hechos. Así que respetamos su concepto, se redujo en escala y se convirtió en una sala polivalente. Se convirtió en una sala vacía, le quitamos la pendiente interior para el patio de butacas y se convirtió en un espacio flexible. Cuando se inauguró el parque fue una cafetería, pero estaba pensado para que fuera una sala de exposiciones y demás. Y sobre este graderío, arriba había un mirador para levantarse y ver un poquito el mar y el paseo, y también quitamos el cine, pero les escondimos un cine, porque pusimos una cabina de proyección, y como la fachada es una lámina microperforada, por la noche se proyectaban películas en la fachada del edificio y todo ese graderío se llenaba de gente. Y un pueblo de 30.000 habitantes que no tenía cine, de repente tuvo cine. Estos son los interiores, como veis, una cosa muy austera. Esto es el auditorio, la sala de exposiciones por el otro lado. El edificio por la noche también generaba un espectáculo así de luces, de colores, que ha traído mucho turismo, ha activado mucho la economía de la ciudad. Esta es la plaza cubierta, que se ha convertido en el punto de encuentro. Arriba veis las pasarelas que interconectan los 2 puentes. También nos encargaron, tenían puestos de artesanía en todo aquello que se demolió, y diseñamos un puesto de venta que se podía abrir, que siempre tenía esquinas, que es lo que más les vende a ellos, y que se podía abrir en todos sus lados, y que se podía agrupar de muchas maneras distintas. Podía hacer muchos juegos es muy ligero, se puede levantar con una grúa y moverse, y lo veis ahí. Así que fuimos haciendo un proyecto muy completo en el que íbamos encajando piezas de diferentes escalas, ¿no? Desde el edificio al paseo marítimo, a los puestos de venta, a las casetas que veis al fondo de madera de la playa,
Y todo siempre intentando pensar en unos materiales muy sencillos, que pudiéramos disponer de ellos allí y que no tuviéramos problemas de prescripción allí a la hora de traer materiales del exterior. Solamente se pueden importar materiales que no existan allí y que esté justificada su importación. Si no, siempre hay que utilizar materiales que estén autorizados por el gobierno y demás. Bueno, este es un poco del interior y la imagen del edificio. Este es el cine por la noche. El parque de skate. Vale. Bueno, pues este proyecto es el embrión de lo que fue Escalar. A partir de ahí, Alejandro y yo estuvimos con más gente, nos volvimos a Alicante y decidimos probar suerte aquí e intentar una manera de vivir de la arquitectura en un momento en el que no había trabajo. Y una de las primeras cosas que hicimos fue presentarnos a un concurso, como veníamos con la experiencia del skatepark, un concurso en la Marina de Valencia. Valencia tiene un puerto, después del de Barcelona, el más grande del Mediterráneo español, y su puerto original era esto, ¿vale? Y el puerto de Valencia hoy en día es todo esto, más lo que están pretendiendo ampliar. Este puerto se ha quedado como un puerto deportivo, el puerto de la Copa América y un puerto más urbano. La ciudad ya ha llegado hasta aquí y tratan de convertirlo en un espacio generador de actividad. Y está la Marina de Empresas, que hizo un estudio de Valencia muy bueno, que se llama R. Están los antiguos tinglados, hay un espacio público muy bonito. Y nosotros nos presentamos a hacer una plaza en este ámbito, ¿vale? Y lo que ellos pidieron como las puertas de la Marina. Querían identificar el perímetro de la Marina con algún elemento urbano capaz de hacer un espacio reconocible. Si veis aquí, estas marcas de pintura, esta pista asfaltada, por aquí pasaba el famoso circuito de Fórmula 1 de Valencia. Y en los tinglados tenían los boxes y el paddock y todo esto de la Fórmula 1, que fue aquello Esto fue de la época de los grandes eventos de España, de tirar dinero a muerte. Aquí está el edificio de Chipperfield de Vélez Events, que es una maravilla, pero es otra inversión millonaria que no se sabe muy bien para qué sirve, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Como lleno de piezas de gran interés, pero sin un hilo conductor. Cuando nosotros nos presentamos, planteamos una plaza, pues planteamos una actuación en varios ámbitos, ¿vale? Pero la idea era evitar esa lectura de un espacio troceado entre edificios, y aquí tengo un pavimento, aquí tengo una banda de asfalto, aquí tengo un viario, y coserlo todo. Quisimos hacer una plaza que abrazaba el barecito que había, que se mantenía. Aquí una de nuestras puertas, que ahora os contaré lo que eran nuestras puertas, que son unas fuentes, y aquí la zona del skatepark, justo delante del agua, y volvemos otra vez a ligar conceptos, ¿no? Y nos traíamos una banda de madera, una pasarela de madera, justo delante del mar, volada sobre el mar, en la que hubiera unas redes, que son estos agujeritos que veis aquí, que funcionaran como hamacas, donde te pudieras tumbar justo encima del agua. Esta plaza la diseñamos, pedimos ayuda y conocimiento a unos skaters de Alicante, y aprendimos mucho de esto. Y la verdad, lo que aprendimos es que no solamente que no sabíamos nada, sino que en cada sitio los patinadores forman comunidades y que cada una de esas comunidades tiene como unos gustos. Algunas son más de hacer trucos, otras son más de hacer recorridos largos, otras son más de hacer saltos, y hacer un skatepark sin contar con la comunidad local que lo va a utilizar es un auténtico error, porque lo que conduce es al fracaso del skatepark, a que lo rechacen y a que se haga una inversión sin que nadie lo use. Así que planteamos el proyecto desde una visión participativa, en la que hicimos un planteamiento inicial, pero con la comunidad de los skaters haríamos el diseño definitivo. Y además de ese diseño definitivo, lo que planteábamos era una fase previa de urbanismo táctico, en la que estábamos pensando en pintarle las ruedas de los skates
y que dejaran las trazas y demás, y que sobre todo en los sitios que fueran más libres, lo que íbamos a hacer era llenar la plaza de topos. Esto era extraer unos círculos de queríamos asfaltarlo todo en la zona que veis aquí atrás, ¿vale? En este ámbito era hormigón y asfalto. Y íbamos a extraer esas circunferencias y a rellenarlas con el material opuesto, con el negativo. Con muy poco dinero, con asfalto y con hormigón, íbamos a hacer un mapa de puntos en el que íbamos a delimitar un poco la zona donde ellos preferían estar patinando, y sin hacer una barrera o sin hacer una línea de hasta aquí puedes patinar o hasta aquí puedes ir andando con cuidado y a partir de aquí te pueden atropellar, hacer una neblina de puntos, por eso llamamos al proyecto Boira, una neblina en la que fueran desapareciendo y te sirvieran como de aviso de que ahí había una zona de skate. Y esto se ve aquí. Bueno, aquí están las zonas de trucos, los recorridos que les planteábamos, ¿no? De dejarse llevar, de moverse, y por aquí podéis ver un poco esa matriz de puntos. Esto es una isométrica donde podéis ver esas zonas de plataformas de madera. ¿Y cómo resolvimos lo de las puertas? Pues les planteamos hacer unos geysers urbanos que cada uno tuviera una forma, un juego y un ritmo diferente, y que estuvieran ubicados como justo en lo que son las puertas de la marina, ¿no? En los espacios abiertos que dejan los edificios, sumados a uno central que saliera de la propia lámina de agua del puerto. Y con esto lo que queríamos era generar esos espacios frescos, esos espacios de contacto con el agua. Lo que suele pasar en un puerto es que tú ves el agua pero nunca la puedes tocar, casi nunca te puedes acercar. Aquí tenéis una escalinata que baja al agua, pero es muy difícil que eso pase. Y entonces la visión del agua y el contacto con el agua genera una situación muy reconfortante, y más en ciudades como las nuestras, que necesitan refugios climáticos, que necesitan sitios donde refrescarte, donde jugar, donde mojarte, y sobre todo en los meses de más calor. Vale, pues en ese proyecto nos quedamos finalistas, nos dieron un premio. No ganamos, pero nos quedamos finalistas. Y de ahí bajamos a Denia. Denia es una ciudad también mediana al norte de la provincia de Alicante, con mucha historia, con mucho valor administrativo, político, económico. Es un puerto muy importante de conexión directa con las Islas Baleares. Y Denia siempre ha sido una ciudad en la que ha habido un centro con gente, con mucha gente noble, con palacetes, con edificaciones bastante importantes, y ese centro está caracterizado por una gran avenida que se llama Marqués de Campo, que es una alameda, una antigua alameda. Y en paralelo a esa alameda entra otra avenida, que hoy es una avenida muy sencilla, que tiene un parking subterráneo debajo, que es por donde entraba antiguamente el ferrocarril. ¿Vale? Y en esa zona, justo en esa confluencia, aquí está el castillo, esto es todo el frente marítimo, que es muy bonito. Aquí hay un gran vacío, un solar que dejó un antiguo ambulatorio. Y es un punto estratégico de conexión de muchos recorridos y que permite la lectura de sus pocos espacios públicos abiertos. En esa plaza se convocó un concurso de ideas para construir una plaza que fuera emblemática para una ciudad turística como Denia. Y volvimos a indagar un poco en las raíces, en la cultura y en las señas de identidad, para tratar de dotarla de contenido, para que no fuera una plaza genérica, porque está rodeada de edificios genéricos, y que pudiera agarrarse a lo poquito que teníamos, que sobre todo eran esos itinerarios verdes y esa conexión entre espacios públicos que hay. Y una de las cosas más singulares que hay en la Marina Alta son los riurraus. Los riurraus son unos porches de las casas de labranza, con unas arcadas, que es donde se depositaba la uva para convertirla en pasa, para que se secara, ¿vale? Y el riurrau es una construcción súper protegida y muy puesta en valor allí en la Marina Alta, hay rutas y demás, y queríamos hacer un homenaje a los riurraus. Así que pensamos en encintar la plaza.
hay varios conceptos en este proyecto. Pensamos en cintar la plaza con una estructura que la definiera, que definiera un sitio, porque íbamos a disolver los bordes. Íbamos a disolver los bordes con los pavimentos de las aceras perimetrales, de la avenida que hay trasera, que os he dicho que tenía un parking, y no queríamos que la plaza pues como que pasara desapercibida, que llegaras a un sitio, vale, sí hay 4 arbolitos, pero que no fuera más que una conexión de alfombras de pavimentos. Queríamos que algo marcara que había una plaza. Así que estuvimos pensando en un riurao, en deformarlo y demás, y luego también estuvimos explorando la idea de hacer un guiño a lo más sagrado y lo más valioso de Denia, que es su montaña, el Mongó, un parque natural con muchísimo valor y una elevación de montaña costera espectacular. Y bajamos a otra escala. En Denia, como os he dicho, hay una historia milenaria de romanos, de griegos, de Grecia, de fenicios. Incluso ha habido industrias de juguete, ha habido pesca y hoy en día el turismo pasa por Denia de una manera en la que no acaba de percibir la historia y la cultura milenaria que tiene Denia, porque acaba siendo un turismo, pues el turismo express o el turismo de irse a una villa en la periferia de Denia o en la montaña en un chalet y demás. Y queríamos lanzar algunas miguitas a ver si alguien paseando por el centro podía tirar un poco del hilo e indagar un poco o descubrir algo. Así que planteamos empotrar en el pavimento cajas herméticas en las que hubiera de nuevo un proceso de participación ciudadana en el que la gente pudiera aportar testigos de la historia de Denia y que funcionaran como cápsulas del tiempo. Bueno, esta es una sección de la plaza que propusimos, en la que se recrean, en la propia plaza, se recrean los paisajes más emblemáticos y más representativos de Denia. Porque la plaza acaba siendo un muestrario, una colección de qué cosas puedes disfrutar o conocer en Denia, como son los riuraus, como es el Mongó, como son sus playas o como son sus playas de arena o sus playas rocosas. Hay una zona de playa rocosa que se llama Les Rotes, que es preciosa. Así que teníamos una isla central formando ese Mongó, esas rocas que recordaban a Les Rotes, una lámina de agua de baja profundidad que al final era una fuente pisable, una fuente transitable, y el riurao que lo abrazaba todo. Y en el riurao estaba integrada toda la iluminación, no había un solo poste de iluminación en el proyecto. Todo estaba integrado en esa estructura. De manera que una vez que pasas ese riurao, esa frontera que son unos arcos inmensos, apareces en las alfombras de pavimento del entorno. Este era el concepto. Y bueno, pues en esta ocasión tampoco lo pudimos ganar. Nos presentamos 15 proyectos, esto a veces pasa o pasa más de la cuenta. Nos presentamos 15 proyectos a un concurso organizado por el Ayuntamiento con el Colegio de Arquitectos. Y estando el Colegio de Arquitectos presente, tuvo a bien de 15 propuestas, en lugar de analizarlas, puntuarlas pormenorizadamente, etcétera, descartar 10 con una única frase para cada una y solamente entrar a valorar 5. Y a nosotros su frase para echarnos de concurso fue fuera de escala. Así que es divertido, porque nosotros, como nos gusta trabajar con muchas escalas, se ve que esta imagen les asustó. Bueno, nos vamos a un pueblo muy cercano a Denia, se llama Pedreguer. Otro concurso organizado por el Colegio de Arquitectos con un resultado parecido, o peor. No obstante, no hay concursos que perdéis, simplemente os crean o os generan otros aportes que no son el económico, el del trabajo, pero estáis viendo que todos los proyectos acaban ligando unos con otros y que hay aprendizajes y extracciones que acabaréis aplicando en vuestra vida siempre. Esto es parte de la formación continua, es hacer gimnasia. No hay que quemarse con los concursos, no hay que vivir solo de concursos, pero de vez en cuando vienen bien. Pedreguer planteó un concurso de ideas para peatonalizar su centro urbano.
Pedreguer es un pueblo pequeñito, eminentemente agrícola y tiene algo de industria, tiene un polígono industrial cerca de Denia y tiene un casco antiguo con mucha pendiente porque va subiendo hacia la montaña. Es un pueblo que nace protegido aquí por el antiguo torrente de la montaña y se va desparramando hacia la huerta, huertos de naranjos y demás. Y son callejuelas pues muy heterogéneas, de calles muy estrechitas, calles más anchas, todo muy desordenado. Y plantean una solución. Esto era Pedreguer hace 70 años y eso era Pedreguer hoy. Estuvimos otra vez volviendo un poco a estudiarlo. Aunque conocemos el pueblo, nos buscamos un poco en sus raíces y en sus necesidades, ¿no? Y volvimos a analizar qué podíamos hacer aquí y qué podíamos plantear que no fuera simplemente lo que nos pedían. Coger, levantar todas las aceras, hacer una plataforma única pavimentada, un sistema de iluminación y salir de ahí. Planteamos ir un poco a más y darles algo más de lo que nos habían pedido. De hecho, nos salimos del perímetro y por aquí hay una rambla, un torrente canalizado para cuando llueve y coge todo el agua de la montaña y la tira por aquí. Y es una calle que no es una calle, que es un canal de hormigón. Y planteamos renaturalizarlo, ¿no? Y lo que les planteamos partía de esto, de cómo, si vas a tener un centro peatonal, semipeatonal, porque los vecinos, gente mayor y demás, tiene que poder seguir entrando, aunque sea a bajar con el coche a su casa o la compra, ¿qué podemos hacer como itinerarios muy reconocibles para que la gente pueda intentar conectarse? Porque ha crecido tanto el pueblo en altura que ya desde casi cualquier calle apenas se ven las montañas. Intentamos unificarlos, esos distintos puntos, con la huerta perimetral, con jardinería, ¿no? Y además les hicimos un estudio de tráfico de cómo podían hacer 2 anillos de circunvalación y además hicimos unas secciones. ¿Puede servir de algo hacer una sección longitudinal de un pueblo? Pues no lo sé, pero en este caso la necesitamos porque queríamos entender esto, ¿no? Queríamos entender cómo no llegas a ver nunca desde casi ninguna calle la montaña o qué desniveles íbamos a seguir y trabajamos con eso. Diferenciamos las calles en distintos grados de actuación para poder tener un sistema, una metodología y luego valorar también un poco qué inversión íbamos a hacer. Hicimos estas secciones tipo desde la más mínima a la más ancha en la que pueden aparecer lugares de estancia y que en todas apareciera un hilo conductor que fuera una franja central que nos equipaba con la recogida de aguas pluviales, con un sistema de señalización que ahora os enseñaré y que hilaba todo con el origen de la historia del pueblo, que es el origen etimológico. Habla de una piedra roja que es la propia montaña suya, ¿vale? Entonces, diseñamos una pavimentación modulada con múltiplos y submúltiplos de las mismas piezas, cambiando el tono de color, y en la que en ese canal central, que era un canal central cortado con láser, pudiéramos tener delante de las casas más importantes del pueblo, de los puntos donde habían pasado eventos históricos, porque habían pasado eventos históricos importantes, pudiera haber placas identificativas. Esto fue nuestra planta general. Estos fueron plantas de detalle. Por ejemplo, el único espacio más ancho del pueblo era un paseo en el que además no nos dejaban poner prácticamente ningún elemento fijo, porque ahí hacen los bous al carrer, sueltan los toros en verano para que la gente corra por ahí y ahí no puede haber obstáculos. Además hacen un mercadillo, además los moros y cristianos, además no sé qué, además no sé cuántos, con lo cual todo lo que hacíamos tenía que poder ser móvil y desmontable. Y en este centro están los porchis, que llaman, que es su mercado, es una marquesina cubierta donde se hace su mercado ambulante y le reordenamos el mercado, integrándolo en la plaza y dándole protagonismo y sobre todo eliminando la barrera arquitectónica que tiene ahora mismo, que son sus peldaños. Esto es la Rambla renaturalizada. Esta es la propuesta del mercado, intentando integrarlo, intentando hacerlo accesible. Las zonas de sombra por el pueblo. Y como veis, lo importante de la paleta cromática, que es uno de los puntos así importantes de estas charlas, ¿no?, era
intentar unificar todo hacia una paleta en la que trabajáramos con un gris de base y con unos tonos rojizos y del óxido del córten de los báculos de las luminarias o de la pletina de recogida de aguas, para que intentara ligarse todo un poco y generara un paisaje reconocible. Que tú pudieras estar ahí y supieras que estás en Pedreguer, que lo reconocieras como propio. Pasa muchas veces que la Diputación pavimenta centros históricos de pueblos, saca partidas y pavimenta pues el centro antiguo de 6 o 7 pueblos de la montaña, y los hace toda una empresa y llega y hace un hormigón impreso genérico en todos los pueblos y deja de acabar de tener un significado o un diseño o una vocación por construir un espacio de interés. Esto es una vista aérea de la zona central, del mercado, de los espacios de encuentro. Esto ahora mismo son zonas de asfalto llenas de coches en la actualidad, ¿vale? Y sobre todo tratábamos de integrar en todo esto SUTs, pavimentos drenantes, evitar sobrecargar la red de saneamiento, permitir que se acerquen aves e insectos a la ciudad, crear zonas de sombra, zonas de descanso en los veranos. Aquí en la zona que os he dicho que no nos dejaban poner ningún obstáculo, pusimos unas luminarias colgadas de cables tensados. Y de aquí llegamos al concurso que hicimos el año pasado para el mercado de Elche. El mercado de Elche se ha intentado hacer muchas veces y cada vez que se ha lanzado ha encontrado problemas por cuestiones patrimoniales. Es un edificio catalogado dentro del catálogo del Docomomo, que es de arquitectura moderna, y además Elche es una ciudad que, igual que Denia, o mucho más que Denia, seguramente la ciudad con más historia que pueda haber en la provincia de Alicante, tiene en su antigua Vila Murada, que es este cogollito de aquí tiene milenios de historia superpuestos capa sobre capa, desde yacimientos de la época islámica, romana, etcétera. Y el mercado, en cuanto levantaron, se encontraron con un yacimiento bestial y unos baños árabes. Así que no sabían muy bien qué hacer. Sacaron el mercado del sitio, se lo llevaron a un mercado provisional al lado del río y hicieron un concurso de ideas para hacer un edificio polivalente que pudiera ser así como un mercado gastronómico o un sitio de exposiciones, algo abierto, y que permitiera la integración de los restos arqueológicos. En ese proceso estudiamos el edificio histórico y nos obligaban a demoler una crujía para liberar la huella de los antiguos baños islámicos. El equipo que ganó lo que hacía era reconstruir la fachada unos metros más atrás. Nosotros lo que planteamos es renunciar a la reconstrucción y aceptar que eso se había demolido y había desaparecido, que tuviera una fachada nueva. Así que esto es el mercado sin la última crujía, que se demuele para los restos arqueológicos de los baños romanos. Aquí construíamos una marquesina que está espejada por la cara inferior para que desde la calle puedas ver los reflejos de los restos, y tiene ventanas de Leonardo. Esas ventanas de Leonardo son superposiciones a reflejos o a sitios que observas en las que colocas encima cómo pudo ser. Así que tú puedes mirar arriba, ver el reflejo de los restos romanos, de los restos de los baños islámicos, perdón, y ver redibujada encima su planta, ¿no? Desde puntos concretos. Y en todo ese proceso lo que hacíamos era abrir toda la planta baja del mercado y hacer que la pavimentación del espacio exterior entrara y se conectara con todo el edificio y lo atara, ¿no? Y lo ligara. Esos son los estudios de flujos. Eso es la sección principal del edificio con sus distintos materiales y acabados y combinaciones. Cuando marcan un pavimento podotáctil, un pavimento rugoso, un alcorque, que todo fuera ligado con la misma paleta cromática del edificio y del espacio exterior. Aquí están los baños árabes, aquí están el resto de parte del yacimiento que estaba por investigar, y habilitábamos una planta inferior que permitía cruzar de lado a lado y que era como una plaza cubierta, y la gran nave superior
la manteníamos, la reconstruíamos con un forjado de CLT de madera ligero para facilitar la ejecución, y ahí diseñamos un sistema de puestos de venta modulares que pudieran servir para múltiples cosas, para exposiciones, para puestos de gastronomía o para lo que fuera. Aquí podéis ver la cubierta espejada, las ventanas de Leonardo, las proyecciones nocturnas, y fijaos, también teníamos una herencia de aquel proyecto de Denia, que eran esas cajitas de vidrio empotradas en el pavimento para mostrar restos de lo que se había encontrado o reproducciones de lo que se había encontrado en los yacimientos. Esta es la nave central, esto es el diseño de los puestos de venta. Como veis, es un proyecto que recoge todo tipo de escala, desde la urbana hasta el diseño de un mobiliario modular capaz de ser conectado y adaptado, ¿no? Esto es la sección microclimática del edificio, y eso es lo que buscábamos en esa nueva fachada de vidrio abierta a los restos. Esta es la fachada que se conserva y la integración con la plaza de las Flores. En estos procesos siempre intentamos pensar es muy bueno pensar en todo tipo de usuarios. Es muy bueno pensar en el anciano que necesita descanso y sombra, y en los niños que necesitan correr y descubrir, y en el que pasea por la noche y necesita o quiere una iluminación atractiva, o en el que aparece por la mañana y acaban de baldear toda la calle y no quiere que haya un solo charco, ¿no? Esto es una fiesta que hacen ellos con antorchas que se llama la Roa, que pasa justo por aquí. También intentamos tener en cuenta esos eventos, y esa es la vista del interior. Bueno, ese concurso no lo pudimos ganar, pero nos llevó a un aprendizaje para ganar otro que estamos terminando de proyectar ahora. Ese no os lo puedo enseñar porque no está terminado, que es la Casa Real de Jaume I. Jaume I fue el rey de la Corona de Aragón que conquistó Valencia y que hizo como el inicio del reino de Valencia, y no tiene ningún espacio físico donde se le recuerde, salvo este. Y estos son los restos de la torre islámica donde él vivió y murió, en Alcira, y que estamos terminando de redactar el proyecto de ejecución. Y se levanta sobre unos restos arqueológicos como es este mercado, y comparte algunas similitudes con algunas de las cosas que hemos ido viendo. Así que hay esperanza, aunque se pierdan los concursos. Esto es Vigo. Vigo tiene una ría que podría recordar mucho a la bahía de Cartagena, también muy industrial, con muchos astilleros, con muchos edificios antiguos muy interesantes. Y aquí hay un campus que es el de la ETSEA, creo que era, que son antiguos edificios militares. Es un antiguo complejo militar. Esos edificios se han liberado y se han entregado a la universidad. Y la universidad está habilitándolos uno a uno, creando un pequeño campus marítimo. Y nosotros nos presentamos al edificio Siemens. Es un antiguo edificio, un pabellón militar, y lo que se planteaba aquí era hacer una facultad, ¿vale?, de Ciencias del Mar. Y para nosotros, pues como lo que ha pasado aquí cuando hemos entrado, ¿no? Qué chulo estar aquí delante del mar. Pues una facultad de Ciencias del Mar a 20 metros del mar, en la costa de Vigo, era una oportunidad maravillosa. Pero nos volvían a pedir un programa muy agresivo para el espacio del edificio y cargarnos algunos añadidos sin interés que tenía en la parte trasera. Así que lo que hicimos fue relacionarnos un poco con esa montaña, con ese parque forestal que tiene detrás y con la costa, como hilo conductor de la toma de decisiones que íbamos a tomar en el desarrollo del proyecto. Una de las cosas más importantes para nosotros era que el edificio se pudiera atravesar desde la plaza hacia la montaña por dos patios que estuvieran muy abiertos y que dieran la sensación de estar
de cómo era el edificio originalmente, que era un edificio abierto con patios centrales, no cubrirlo todo, no cerrarlo todo, y otra era no perder nunca la proximidad del mar. Y para ello intentamos hacer en la fachada, que estaba más protegida, una fachada de vidrio ligeramente espejado, en la que se pudiera reflejar el edificio, reflejar el bosque en el edificio y sacar sus escaleras y sus núcleos de comunicación vertical, elevarlos más allá, como veis aquí en la sección, elevarlos más allá de lo estrictamente necesario, salir por encima en la cubierta y hacer un mirador hacia la bahía, hacia la ría, hacia la costa. Esos pavimentos que veis fuera del adoquín portugués, como veis, entran dentro del edificio para intentar coserlo y tratar de que sea todo uno. Cuando hablamos de colores y de materiales, este edificio lo planteamos desde proponer no solamente un edificio de balance cero, de consumo cero, que todas esas celdas que veis en la piel de vidrio son células fotovoltaicas, que el edificio, con las pocas horas de sol que tiene Vigo al año, pudiera ser autosuficiente contemplando las horas de uso lectivo, y que todos los materiales interiores pudieran tener un alto grado de circularidad, pudieran ser reciclados o reciclables. Así que todo el edificio y todas sus estructuras están planteadas en CLT. Este edificio en el que estamos es un gran ejemplo de lo que podría haber sido este proyecto, y sobre todo trabajamos con dibujos y gráficos que estaban extraídos de las batimetrías, de las curvas de nivel de la ría de Vigo y de la costa de Galicia, contando en todo momento la vida y la diversidad de la costa de Galicia en el edificio de las ciencias, donde estudian las ciencias del mar en Vigo, ¿no? Vale, pues ahora vamos a un proyecto que sí que se construyó. Esto es Alicante, otra vez, y ya se ha hablado un poco del puerto. El puerto original era este pequeño espigón de muelle de Levante. En los años 50 el puerto era así, más o menos. Luego se construye este espigón y de repente, en apenas 20 años, se construyó todo esto. O sea, toda esta ampliación de poniente es bastante reciente. La línea de costa original de Alicante venía por donde viene la carretera. Las olas rompían contra la vía del tren y luego por aquí. Y estos barrios, este es el barrio de Benalúa, son barrios decimonónicos, orientados al mar. En todas las callecitas siempre se veía de horizonte el mar, subía la brisa marina. Se diseñaron así, con criterios higienistas. Pero a media ciudad se le robó el mar y se quedó una tierra de nadie, una frontera. Esto era la costa, el tren entrando por la costa y las playas infinitas hasta Elche. Estos son los planos antiguos donde se habla del fondeadero de Babel. Aquí hicimos un trabajo de investigación bastante importante. A nosotros ganamos un concurso que nos encargan hacer una barrera vegetal. No nos encargan un parque, nos encargan hacer una barrera vegetal. ¿Y qué es eso? Nos sentamos delante del puerto de Alicante y el puerto de Alicante lo que nos dice es que se quiere esconder, que está teniendo muchos problemas porque, claro, ha crecido mucho, tiene descargas de graneles, almacenes, productos químicos y lo que viene, ¿no? Vienen peticiones de empresas para hacer plantas de fertilizantes, cosas muy agresivas para que estén a 200 metros de las viviendas. Así que, además de que están intentando poner algunas medidas en ese momento de control, como descargar los graneles en naves cerradas para que no haya nubes de humo y demás, deciden tener con una buena visión hacia la ciudad, pues que en lugar de las viviendas se vean naves grises, aleatorias, de hormigón, prefabricadas, de industriales o de almacenaje, pues intentar ofrecer una visión un poco más amable. Algo muy loable para una institución como un puerto, que lo único que hace es velar por su rendimiento económico y por su actividad portuaria. O sea, hay que convencer a un ministerio para que un puerto se gaste dinero en algo que no sea logística, cooperativa portuaria, etcétera. Pero ellos lo consiguieron. Pero lo plantearon como una barrera, lo plantearon como lo más alto que puedas, lo más frondoso que puedas y nada más.
Y cogimos ese reto y lo convertimos en un parque. Y lo que quisimos fue recordar, rememorar y hacer un guiño a la antigua línea de costa que hubo en Alicante y que se perdió, y también a la propia historia del puerto. Ya que el puerto estaba invirtiendo en esto, en entregar un parque a la ciudad, queríamos devolverlo, ¿no? Un poco el homenaje. Esto eran las imágenes que se podían vivir ahí antes. Y esto es un grabado justo de esa playa de Babel, desaparecida. En nuestro recorrido había incluso una antigua defensa de la guerra civil. En la costa de Alicante se llenó de defensas antiaéreas, de búnkers. Estos se llamaban matacanas, que eran pues búnkers de hormigón en los que se metían los soldados y estaban mirando ahí por las rendijas para defender la costa y defender la bocana del puerto. Y estaba ya semienterrado, totalmente oculto. Ahí lo veis a la derecha. Esto es el último día, el día después del final de la guerra civil en Alicante. La guerra civil se acaba en Alicante. Y ahí están todos los soldados moribundos, pasando hambre, muertos de sed, esperando a que los cargaran en un tren para llevárselos a un campo de concentración. Y a la derecha veis el búnker. Ese búnker ya estaba aquí, años después, en la playa. La gente se iba a la playa y se estaba ahí comiendo la tortilla de patatas al lado del búnker. Y nosotros lo que quisimos fue usar esto como un motor, ¿no?, de contenido, de hablar de esa línea de costa. Así que planteamos, uno de los hitos, una de las fotografías del proyecto era: vamos a recuperar, aunque sea imposible porque la línea de costa ya está a 2 kilómetros, una lámina de agua, una playa de cantos rodados. Vamos a bajarle la cota al parque, aunque tengamos que hacer una zona que puede que llegue a inundarse en algún momento. Vamos a descarnar el búnker, no vamos a dejarlo enterrado. Y después se consiguió en el proyecto. Ahí. Esta es la huella del proyecto, esta imagen. Aquí liga con un parque lineal que hay hecho previamente, que está muy bien. Es un parque hecho a tope de materiales, a tope de jardinería, de riego, praderitas de césped. Es una maravilla, es como un campus. El nuestro no tenía ni la tercera parte de dotación económica para poder ser ejecutado. Así que, además del reto de recrear esa línea de costa y de hacer un parque con algo de interés en una banda tan estrecha, teníamos que ser muy precarios en materiales y muy precarios en jardinería. Y propusimos un acto de lo que se llama rewilding o renaturalización, que es ofrecer también espacios a la naturaleza para que aflore lo que la naturaleza decida, las especies que la naturaleza decidan escoger. Vegetamos especialmente las zonas en contacto con los senderos, que son las más bajas de las lomas. Todas son lomas hechas con materiales extraídos de los rellenos del puerto y de obras sobrantes y demás. Y dejamos las crestas para que la naturaleza... Plantamos algunos árboles para casuarinas, algunos pinos, algunos cipreses para que formaran la barrera vegetal, pero dejamos que sea la naturaleza la que lo fuera tapizando, ¿no?, y la que fuera seleccionando las mejores especies. Y fue un proyecto de mucha sección, porque teníamos que hacer muchas elevaciones para controlar todos los puntos visuales desde las viviendas y desde los finales de las calles, y de elegir mucho las visuales y de trabajar desde este tipo de secciones en las que hablábamos de unas líneas de agua, que además es agua regenerada. En Alicante, todo el agua que se depura en las dos depuradoras que tenemos pasa a un canal de terciario que permite el riego de los parques y jardines. Incluso hay algunas comunidades de regantes que riegan con eso, pero se vierte muchísimo al mar. Hay un excedente brutal porque no hay red suficiente para utilizarlo. Así que aprovechamos todo ese caudal. Es agua regenerada y no está clorada. Ese agua, si se queda parada, se llena de mosquitos y se pone verde, se estropea y demás. Entonces teníamos un sistema de bombas y, eligiendo muy bien las cotas, íbamos haciendo pequeñas cascaditas de 20, de 30 centímetros saltos de agua que iban oxigenando el agua. Cuando llegaba al final, se bombeaba al principio y volvía a circular. Y ese agua, como no está clorada, atrae a mamíferos, atrae ardillas, erizos, a libélulas, abejas y a aves migratorias, a garzas. Este es nuestro plano de paisajismo, eligiendo todas las plantas una a una. Y estos eran los renders del proyecto, y ahora os enseñaré fotos de cómo quedó.
El objetivo era también que este parque permitiera, esto fue el parque al inaugurarse. Como veis, hay zonas que veréis en las lomas que están sin vegetación esperando a que pase lo que hay a la derecha. Lo que hay a la derecha es un solar en el que la naturaleza ha ido eligiendo qué plantas son las que deben brotar. El resto es un pavimento con un terrizo consolidado y materiales súper sencillos. Los bancos los hicimos nos dimos una vuelta por el puerto y fuimos escogiendo elementos para colocar en el parque. Y los bancos los hicimos rescatando las piezas labradas de sillares con las que hacían los cantiles del puerto. Ahora veréis alguno. Aquí veis, estos son los bancos. Este es el parque con los árboles jóvenes recién plantados. Y va pasando cosas como esta. Veis que el camino va bajando y que van subiendo las lomas y se va ocultando, se va haciendo una experiencia. Aunque el parque sea muy estrecho, tienes la sensación de que estás en un sitio fuera de la ciudad. Desconectas. Al no ver la edificación y no ver los edificios, este es el búnker con su línea de costa reconstruida. Y en algunos sitios incluso, veis aquí que hay una señora tomando ahí, descansando un rato, y detrás están los contenedores del puerto. En algunos sitios hicimos puntos de observación, porque también hay mucha gente a la que le gusta ver cómo se mueven las grúas, cómo se mueven cómo se mueven los contenedores, cómo entran los buques al puerto. No sé por qué no se han girado esas fotos. Bueno, y esta es la entrada desde Casa Mediterráneo. El parque, tengo que decir que está muy mal mantenido, que no se ha cuidado mucho. Vale, y voy al último proyecto que hemos hecho, ¿vale? En el que he querido terminar con ese, porque para nosotros ha sido un trabajo muy duro, muy largo y del que estamos muy orgullosos, porque resume y aprovecha muchos de los aprendizajes que tenemos hasta ahora de trabajar en distintas escalas y crea otros nuevos que ya estamos queriendo aplicar para el futuro. La Rambla de Alicante, no sé si habéis estado en Alicante alguna vez. Bueno, Alicante, su paseo marítimo principal es el antiguo malecón. Cuando se derriban las murallas se derriban hacia el mar en la costa y se utilizan de relleno y se hace una explanación de mero uso portuario. ¿Vale? Ahí se apilaban todas las barricas de vino de la huerta de Alicante para ser exportado. En ese momento era el vino más importante y más conocido del mundo, el Fondillón. Pasados los años, entrado el siglo XX, se empieza a convertir en el paseo salón de la ciudad. Las clases altas, las clases pudientes tienen sus edificios y sus viviendas en el frente marítimo, en las calles traseras, y este es el sitio, el punto de encuentro. Hay un paseo con palmeras, que es esta imagen, ¿no? Por ejemplo, y el turismo empieza a brotar en la ciudad. El turismo empieza a brotar y en los años 50 el alcalde de ese momento, Ángelo Soler, y el arquitecto municipal, Miguel López, se van de viaje. Y se van a Portugal y empiezan a ver pavimentos, la plaza de Rocío de Lisboa, y se inspiran en esos dibujos y dicen, vamos a adoquinar, a pavimentar nuestro paseo para que sea bonito, para que no tenga barro, para que no tenga tierra y que el turismo que venga, que vea un paseo bonito. Así que aprovechan este dibujo, que es un dibujo milenario que viene de la tradición griega, y lo adoquinan con teselas de mármol, del mármol que hay disponible en Alicante, que era el crema marfil, el rojo Alicante y el negro Marquina, y se convierte en un auténtico éxito. Pasamos de ese paseo al paseo conocido actualmente de la Explanada. Empiezan a aparecer hoteles, empieza a desarrollarse una actividad de restauración enorme. Esto es el final de la Rambla. La Rambla empieza a desarrollarse también. Llega la época de los años 60 de destrucción masiva de la ciudad y de construcción de edificios muy altos, de la especulación, etcétera, y del turismo. Y la Explanada, en los años 80, ese otro carril que tenía interior, lo peatonalizan. Lo peatonalizan dejándose una cosa. Voy a irme aquí, tenía abierto el Google Earth. Voy a ir aquí. Voy a enseñaroslo aquí.
peatonalizan los laterales y se dejan el centro, que lo llamaron el fondo de saco. Esto es la explanada, esto es la explanada. Siempre había pasado el tráfico por un lado y por el otro, pero este lo habían peatonalizado para que hubiera terrazas de restaurantes. Y todo el tráfico que viajaba de aquí daba la vuelta por aquí y volvía. Y por eso esto lo llamaban el fondo de saco, ¿no? Daban la vuelta a los autobuses, se paraban, etc. Había aquí una interrupción. En los últimos 10 años, esos dos trozos de la explanada se habían reurbanizado porque se estaban hundiendo y estaban en muy mal estado. Todo esto es terreno ganado al mar, el agua está a 1,5 metros del suelo, son lodos realmente, y se tuvo que levantar y pavimentar. Y nosotros ganamos el concurso para coser esos dos lados, que parecía muy fácil porque parecía que había que continuar un pavimento y ya está, pero nada más lejos de la realidad. Es el sitio más céntrico de la ciudad, es la visión directa de la Rambla, que es la avenida principal del centro, hacia el puerto y hacia el mar. Es un punto de conexión y de paso de miles y miles y miles de personas diarias, y en verano es aún mayor. Es muy representativo y además configura uno de los últimos sitios de oportunidad que hay para tener una auténtica plaza en el centro, porque en el centro de Alicante tiene muy pocas plazas, muy pocos espacios abiertos grandes, y casi todos los espacios están llenos de obstáculos y llenos de elementos inútiles que hacen que no haya un gran espacio público de encuentro. Nosotros ganamos el concurso con esto. Planteábamos una unificación, un cosido de pavimentos, porque ya estaba todo muy consolidado con una piedra de coto. Damos protagonismo a la explanada como símbolo súper reconocible de Alicante, sin ninguna pretensión de imitarla, extenderla. De hecho, hay un sitio en el puerto donde se había ampliado la explanada artificialmente, ¿no? Como en los años 90 hicieron una plaza copiando la explanada y se ha eliminado, se ha quitado porque no se quiere desfigurar. La explanada es un elemento protegido, es un BRL y está en el catálogo de protecciones y como tal no se puede alterar, no se puede ampliar, no se puede extender, no se puede copiar. Y lo que queríamos era hacerle un homenaje y planteábamos esto, una plaza que pudiera coger la Rambla, extenderse y permitir que la gente pudiera llegar a tocar el mar. Y veis ahí otro geyser que vuelve a aparecer en nuestro imaginario y de alguna manera se ha ejecutado. En ese proyecto nos pedían un hito, porque veían que la plaza iba a estar como muy desangelada y pedían en el proyecto un hito. Y nosotros planteamos esto, que es un doble arco que concentraba en él todas las luminarias, nebulizadores de agua, cámaras, todo lo que pudiera necesitar la plaza en esa zona para intentar despejarla de cualquier otro elemento y dejar un espacio libre y diáfano. Por debajo puede caber un vehículo de emergencias, se puede cruzar tanto en una dirección como en otra y tenía grabados los nombres históricos de la ciudad de Acra, Leuca, Lucentum, Alicante. Además, lo que iba a permitir era, al ser de acero pulido, que la gente se pudiera ver reflejada con la explanada, porque la explanada es muy bonita. ¿Está apagado esto? ¿Lo dejas? ¿Sí? ¿Hola? Sí. La explanada se ve bien cuando estás en alto. Cuando subes al Gran Sol, al edificio de alto que hay al lado, o lo empiezas a ver desde arriba, el mosaico se vuelve muchísimo más bonito y muchísimo más interesante. Y es un sitio donde todas las fotos son iguales. Todas las fotos, toda la experiencia es un paseo lineal en el que siempre lo experimentas de la misma manera. Y queríamos permitir que la gente, sobre todo en la cultura del turismo actual, de la foto y demás, pudiera verse reflejada y tener un recuerdo con la explanada, o sea, de verse y ver detrás la explanada. Y eso lo conseguíamos con este efecto espejo. Ganamos el concurso, pero lo primero que nos dijo el ayuntamiento cuando empezamos a redactar el proyecto fue que no tenían dinero para ejecutar eso y que esto iba a costar muchísimo dinero y que pensáramos otra cosa. O llamarían ellos a un artista y pondrían ahí lo que quisieran. Entonces, pues evidentemente nosotros quisimos hacer otra cosa. Así que
renunciamos al hito, a ese arco, y lo sustituimos por 2 fuentes transitables. Esas fuentes están colocadas en los ejes visuales de las dos calles que bajan para refrescar el ambiente, para crear un hito que pueda aparecer y desaparecer, y sobre todo para proteger la plaza de que no se les ocurra colocar cosas encima, porque cuando aparece un espacio grande en Alicante suele ser el destino de que pongan ahí una hoguera en Hogueras, o un racó, o un puesto de venta, o un bar, o cualquier cosa. Y queríamos proteger el último rinconcito que podía haber en la ciudad, despejado y diáfano, para que la gente lo recorriera y lo utilizara de manera libre. Y para que si un día hay un evento, se haga el evento y luego desaparezca, que la fuente se pueda encender y apagar. Y que esa fuente sea la que cobre protagonismo. Estas son las infografías del proyecto definitivo. ¿Y cómo le dábamos centralidad a eso? Pues decidimos hacer una doble espiral de Fibonacci que salía de cada uno de los ejes de las fuentes. Esa espiral de Fibonacci lo que hace es que va siguiendo una forma muy natural y muy reconocible, con un patrón que podemos ver en muchos gestos de la naturaleza, y que conforme se va alejando, exponencialmente se van separando los puntos. Esos puntos, como veis, siempre son el punto negativo del pavimento, donde tenemos un coto marfil, se pone un negro marquina y viceversa. Y eso recordará un poco aquel proyecto que hicimos en Valencia. Y luego en cada cruce de las espirales aparecía un foco empotrado en el pavimento, que eso se ha programado y va haciendo juegos por la noche de espirales que giran, de destellos que van entrando y saliendo, destellos aleatorios que parecen un suelo estrellado. La plaza parece que es plana, pero no es nada plana. Es el final de una cuenca inmensa, hidráulica, que llega de toda la ciudad. Además, en este punto, la última gran riada que hubo en Alicante en el año 97, este punto explotó. Este punto fue un auténtico cráter. Y se hicieron unas obras antirriadas muy importantes, y toda la plaza tiene por debajo una auténtica autopista de conducciones de aguas pluviales hacia el mar. Está todo lleno de servicios, tantos que ni el ayuntamiento sabía los que tenía. Ha sido una dificultad inmensa en la ejecución de la obra. Entonces, el reto era hacer una plaza accesible y que permitiera un flujo superfluido y cómodo y suave hacia la explanada, sin reducir la capacidad hidráulica aunque todo lo que viene de la cuenca alta viene por debajo de tierra entubado, sigue siendo un espacio que recoge mucha agua. Entonces era muy importante contemplar la hidráulica y contemplar que no teníamos posibilidad ni de plantar árboles, porque está todo lleno de servicios, y además puede ser un riesgo cuando venga arrastrado un vehículo, una persona, etc. Así que es un proyecto de pavimentación, de control súper estricto de cotas y de líneas de geométricas por parte de la topografía, para poder sacar esos dibujos de esas espirales de Fibonacci y esas curvas con alta precisión, y en el que además tenemos que coexistir con distintos elementos como un paseo súper frecuentado, un carril bici que hemos tenido que integrar en nuestra plaza abujardando el pavimento, los propios sistemas de la iluminación, que tienen una red de drenaje inferior que es, si os enseño los planos, es igual que la de los nervios de un ser humano, porque pensad que el drenaje no sigue el mismo camino que los cables eléctricos, el drenaje sigue el camino de la pendiente natural de la gravedad. Y bueno, terminamos el proyecto muy contentos. De este proyecto hemos extraído muchas conclusiones, como que en un espacio tan grande, el momento en el que controlar la geometría, esas líneas limpias son las que te ordenan todo el proyecto. O sea, este proyecto tiene sentido por las pletinas de acero que hemos empotrado en el suelo para hacer las curvas y que salga el dibujo perfecto, y las pletinas de acero inoxidable pulido que están en los bancos, que ahora os enseñaré, que permiten que esas líneas fluidas de curva, esa curva ligera que veis que llega por la escalerita o en la jardinera, están controladas por un herrero y por máquinas de control numérico, de tal manera que tú puedes tener un desvío de milímetros o de centímetros en la línea de pavimentación que nadie va a percibir, pero si llegas y una curva no es tangente con otra,
o una curva. Esto es un acto que se hizo en Navidad, sirve para conciertos. Si las líneas de iluminación no se ven limpias, no se ven corridas, no se ven seguidas, si aparecen los fallos en ese control de la geometría, deja todo el esfuerzo de tener sentido. La plaza está siendo un éxito, la está cogiendo muy bien la gente, todos los días hay gente bañándose, turistas, ha habido actuaciones, ha habido teatro, ha habido conciertos. Son plazas distintas, por la noche es un sitio súper divertido, con iluminación, con juegos de iluminación, con proyecciones de gobos, de colores, etcétera. Por el día es un sitio tranquilo para pasear. No sé si sabéis que la explanada de Alicante tiene además una singularidad, que es que tiene una dotación de sillas de madera plegables, que son municipales y que están a libre disposición de la gente. Los abuelitos las cogen y los que no son abuelitos y se las llevan y hacen su grupo, se sientan a la sombra, se sientan al sol. Es como un elemento de mobiliario muy divertido y que la gente respeta. Alguno robará, habrá una tasa de robo del 5% al año, no lo sé, pero está contemplado en su uso y funciona muy bien. Pues ya he visto sillas de la explanada abajo en nuestra plaza, ¿no? Hemos tenido que diseñar todas esas pletinas de los colectores para que, en lugar de ser un gigantesco invernal, sea un lugar digno, sea un lugar donde la luz y los reflejos destaquen. Pensad que un pozo oscuro lleno de basura, que era lo que era antes y maloliente, ahora es un sitio con pletinas de acero inoxidable pulidas, donde se refleja toda la explanada. Esto que veis aquí abajo, en la esquina abajo a la derecha, donde hay iluminación y donde está todo revestido con una cerámica esmaltada, irisada, que conforme la miras en función del momento del día, te devuelve un color o te devuelve otro. La plaza al final es un espectáculo para una ciudad turística y sobre todo es un recinto polivalente y flexible. Esto es lo que os hablaba, ¿no? De todas las pletinas adaptándose a la forma y a la geometría, controladas estrictamente en su posición, en su forma, en todo su detalle. El banco, como llega abajo a la derecha, veréis la cerámica irisada. Y está hecho todo con 4 materiales. Todo lo demás es un trabajo súper arduo de control geométrico, de orden de colocación de materiales, de calidad en la selección de los materiales y de su ejecución, por supuesto. Veis aquí, lo que veis a la izquierda es el reflejo del borde que recoge el banco de piedra, que al final hay un momento en que casi se desvanece, que cuando lo miras no sabes muy bien lo que estás viendo. Hacen efectos dobles. ¿Veis que las patas parece que son invisibles? ¿Habéis visto la imagen? Y eso es lo que, por ejemplo, durante la mañana es una plaza súper tranquila, un espacio libre, abierto, ordenado. Este proyecto además incluye toda la ejecución del carril bici de punta a punta de la explanada. Esas son las proyecciones de los gobos que van sorprendiendo y van saliendo de vez en cuando en el suelo de la plaza. Este es el carril bici. Y bueno, para nosotros y para la ingeniería con la que hemos trabajado ha sido un proyecto que nos ha dejado extenuados, porque ha requerido de un control y de una dedicación plena, porque hacer que algo tan complicado en un sitio tan difícil y tan lleno de dificultades, hemos tenido que mejorar el terreno, que revisar casi todas las posiciones de los elementos porque había instalaciones ocultas que ni siquiera el intento conocía, y tener que revisarlo todo hasta el final para llegar a un resultado que parezca natural, que parezca que eso siempre ha estado ahí y que siempre ha sido una plaza, cuando hasta hace un año era una explanada de asfalto donde paraban los autobuses, que haya sido una entrega natural de la ciudad a la explanada, ha sido un auténtico éxito, y la ciudad se está felicitando mucho por la actuación y por el éxito que ha tenido. Bueno, como veis, más o menos he intentado ligar unos cuantos proyectos y aprendizajes y herencias que han ido llegando de unos a otros, vínculos de lo cultural y de los materiales con los lugares y estrategias de cómo construir espacios amables, espacios atractivos y capaces de construir algo de ciudad.
Espero que os haya interesado y espero que os haya dejado alguna semillita. Porque no suele ser lo habitual, ¿no? Contar lo que no siempre sale bien, lo que no se gana, y tú lo has estructurado un poco para lanzar ese mensaje de que todo trabajo que hace un arquitecto al final es aprendizaje, y creo que lo has demostrado perfectamente. Y yo particularmente es que tenía ganas de ver la charla porque digamos que tampoco es lo habitual, ¿no? Hablar sobre espacio público, sobre cómo un proyecto aparentemente formulado en una base de un concurso como 100% o puramente arquitectónico, cómo se puede invertir el mensaje y cómo se puede invertir la propuesta para luchar por generar espacio público de calidad. Incluso luego a la hora de comunicarlo, ¿no? Como esos primeros proyectos que hemos comenzado, el primero de ellos, el del Palacio de Congresos, unas bases de un concurso que entiendo que tendría mucho peso, lo que es la edificación, y cómo se invierte la propuesta para dar a la ciudad ese espacio público del que digamos, por desgracia no abunda. Pero incluso, como decía, a la hora de comunicarlo, cómo empezamos a contar el programa, no por los 170.000 creo que eran metros cuadrados de techo, sino vamos a empezar por el viario que ofrecemos, el espacio verde, las aceras, las placitas, los jardines. Entonces creo que es interesante esa manera de contarlo. Esto ya está pidiendo que vayamos cerrando. Entonces, bueno, felicitarte obviamente, a ti y a tu socio por el trabajo que hacéis, por cómo lo contáis, por la ilusión con la que lo contáis. Y bueno, y esto va dirigido a los de Proyecto 6 que habéis venido a ver la charla. Ya habéis visto que el espacio público es parte de nuestro trabajo, no podéis quedaros con los metros cuadrados de techo. Y espero que al menos la charla de Rubén os haya abierto un poco vías de pensamiento diferentes a las que soléis seguir cuando empezáis un proyecto de arquitectura. Entonces, bueno, insisto, felicidades, Rubén, por vuestro trabajo. Y si alguien quiere preguntar algo, por allí el skater oficial de la UPCT. Bueno, si no se ha oído, me ha preguntado de cómo fue nuestra manera de entrar a afrontar proyectos de skate con tan poca información o tan poca cultura o definición como hay, ¿no?, en esto. Y realmente, prácticamente casi cualquier disciplina deportiva o de otro tipo, casi siempre nos acaba pasando lo mismo, que es que tenemos que parar y pensar que sabíamos de qué iba el tema hasta el momento en el que nos lo piden. Nos ha pasado cuando ha habido que diseñar un laboratorio, cuando ha habido que diseñar un espacio con un contenido arqueológico específico, cuando hemos tenido que hacer unas piscinas, o cuando hemos tenido que hacer un pump track, o cuando hemos tenido... Bueno, una vez tuvimos que hacer un anteproyecto de un laboratorio que hacía prótesis para rodillas, caderas y demás, y tenían una zona en la que tenían que trabajar con restos de cadáveres para prácticas y tal, para enseñar a los doctores a cómo se pone una rótula, ¿no?, en la rodilla. Entonces, en casi todo eso siempre dependemos principalmente del especialista y del usuario. Luego nosotros, como arquitectos, os están formando para saber que no sabéis nada y que tenéis que investigar de todo y que tenéis que analizar muchas disciplinas desde vuestra perspectiva. O sea, a lo mejor no va a importar tanto las rodilleras que pueda llevar un patinador o el tipo de rueda que tiene, pero sí cómo se mueve, cómo se desliza, qué golpe le da al hormigón o qué necesita cuando está parado descansando viendo lo que hace otro, si necesita un poco de sombra, si quiere un banco, si no quiere que haya un juego de niños infantil cerca porque se va a chocar con ellos o los niños se van a meter, etcétera. O sea, hay un montón de cosas. Lo importante es saber hacer esas preguntas y saber a quién se las haces y seguramente preguntárselo a mucha gente. Nosotros hemos investigado en libros, hemos hablado con patinadores profesionales y en el caso de los skateparks hemos estudiado mucho a Daniel Yavar, que es un arquitecto especialista en hacer skateparks en España y que los hace muy bien. Y luego en eso hemos descubierto que había otro universo, otro pozo. Cada puerta que abrimos es un pozo infinito. Entonces, puedes dedicarte a ir abriendo pozos o a especializarte en uno, en dos o en tres o en los que quieras. Todo es válido y todo es súper interesante. Ojalá que
todos te puedan dar de comer, ¿sabes? Pero el tema de los skateparks, creo que es súper importante entender siempre, normalmente un skatepark lo encarga una administración, casi nunca es de iniciativa privada, y que es súper importante saber que el técnico o el concejal de turno que lo esté pidiendo, si sabe lo que está pidiendo, o lo hace por ponerse una pegatina o por ponerse una medalla, y si eso va a tener sentido o no. Y en caso de que no tenga sentido, identificarlo, hablarlo e intentar salvarlo, porque a veces se han puesto skateparks modulares en sitios donde los patinadores no querían hacer eso, querían hacer otro tipo de trucos. O tonterías tan sencillas como si termina con el coping, que es el perfil, si permite hacer el coping o no permite hacer el coping, o si quieren que sea muy profundo o no quieren que sea muy profundo, o si hay un tema de seguridad ciudadana asociado y el skatepark debe estar rodeado de un parque donde pasen más cosas o si debe estar aislado. O sea, hay un montón de factores alrededor de eso que, en este caso, hablando de los skateparks, pero podría decir lo mismo de cualquier otra cosa, de un parque de niños, de un parque infantil o de un rocódromo o de lo que sea, o de una biblioteca, que hay que analizar siempre, porque, como decían antes, si te quedas solamente con lo que te han pedido y vas a ejecutarlo, para eso no hace falta que estudies arquitectura. Tenéis que preguntaros siempre todo y ponerlo todo en duda. Y investigar muchísimo. Que estéis pendientes de que van a haber otros errores, de que os esperamos, estamos súper agradecidas a nuestro ponente, a nuestro primer ponente y a todos vosotros por venir. Y pues eso, que os estéis atentos a redes sociales, a cosas que ocurran por aquí en la universidad y pues que muchas gracias.